centrarnos en el contexto nuestro. Ciertamente hay un público para el teatro, hay un público que queremos creer o aspiramos a que sea muy fiel al teatro, pero hay un público que el teatro no tenía y que sí estaba en las redes sociales y que de alguna manera es posible, habría que buscar datos sobre eso, es posible que de alguna manera se haya sumado a ese público habitual del teatro o de la experiencia teatral, para decirlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto el teatro cubano ha aprovechado estas experiencias virtuales, las nuevas tecnologías, para algo que apuntaba Norge, reinventar, para que la práctica habitual del teatro pueda reinventarse una vez más que regresemos a los teatros, a las escenas? ¿Hasta qué punto se aprovecha todo este caudal de las nuevas tecnologías en función de la creación teatral, sí, ya más tradicional? Siguiendo mi experiencia, yo creo que ha sido el teatro para niños el que más activo se ha mantenido en las redes. Pienso en Teatro La Proa, Teatro Tuyo, Teatro de las Estaciones, El Guiñol de Guantánamo, Titiribida de Pinar del Río, algunos narradores orales como Osvaldo Manuel Hernández. Generaron un público que yo quiero soñar que cuando llegue la etapa de volver al convivio, esos padres y esos niños irán corriendo al teatro, a cualquier espacio teatral, para encontrarse con esos actores y con esos títeres que se han ido viendo en las redes. Cuando vino la reapertura del mes de diciembre, casi todas las salas estaban llenas. Según contaba Freddy Núñez Estenoz de Teatro del Viento en Camagüey, se agotaban las entradas el primer día en que se vendían para toda la temporada. Incluso hubo que hacer más funciones de las que se habían pactado por el interés que tenía el público en ver las funciones. En la temporada, en las grandes temporadas que hubieron en el Gran Teatro de La Habana de danza, casi siempre se llenó el teatro. El homenaje que se hizo a Alicia Alonso por su centenario, no alcanzaban las entradas en el Gran Teatro. La calle Línea aquí en La Habana. ¿Cómo? Se llenó, sí, siempre. Eso yo creo que revela que hacer teatro desde las redes, que promover el teatro de las redes ha convocado a un público que habitualmente no iba, que quizás se conviertan en espectadores habituales cuando regresemos a los espacios teatrales. Y yo creo que también esas experiencias de proyectar el teatro en televisión, yo no lo vi porque a mí no me gusta ver teatro en televisión. Yo vi Hierro de Carlos Celdrán varias veces en su sala de Argos Teatro y yo me negué voluntariamente a verla en el teatro. Incluso algunos amigos como José Toirá, que está trabajando una obra que tiene que ver con el 19 de mayo en la vida de José Martí, me dijo que la vio en la televisión. Le dije, no, tienes que verla en el teatro. Para poder continuar tu diálogo con Carlos Celdrán, tienes que volver al teatro. Quizás habría que preguntarle a Toirá cuáles fueron las impresiones para compartirla, si él quisiera, de lo que vio en televisión y con respecto a lo que va a ver el día que volvamos a ver Hierro allí en Argos Teatro y él lo pueda ver de manera presencial. Pero Yuri, yo quiero creer que sí, que ese activismo en las redes va a convocar a mucha más gente al teatro y además yo creo que este tiempo de encierro va a ser, alguien decía que iba a haber una explosión de afectividad, creo que era Marina Abramovic que lo decía, la gente se va a abrazar, se va a besar cuando pase la pandemia. Yo sueño que esos besos, esos abrazos tengan como sede los espacios teatrales de Cuba. Marina, ¿qué tan afectivo? Bueno, es una pregunta abierta con respecto a lo que puede o no pasar y tiene que ver con la cultura teatral de nuestro país. Yo estuve muy preocupado cuando se habló de subir el costo de las entradas a los teatros, porque siempre fue una garantía con respecto a quienes hacen teatro sobre la escena, el saber que cada fin de semana habría espectáculos en nuestras salas por un precio realmente módico y a veces hasta simbólico, y que siempre eso nos permitía
que, por ejemplo, un público joven muy amplio, que no tienen tal vez siempre dinero para pagarse una noche en un cabaret o una discoteca, podían pasar por una función. Y siempre me preguntaba a la salida de los espectáculos en Teatro del Público, cuando terminábamos una representación, ¿a dónde serían esos muchachos que luego se quedaban en la entrada del teatro como con una sed de poder hacer más, de estar en contacto con más cosas relacionadas con lo que acababan de ver? Y por suerte, como muestra de que lo que se ha dictado en términos de nuevas medidas no es inflexible ni mucho menos, se reajustó una vez que salió a flote el precio de los nuevos costos para las entradas de teatro, ese costo con lo que realmente puede seguir siendo accesible a los bolsillos del cubano en un momento en el cual todavía estamos viviendo esta especie de adaptación o incomodidad con respecto a la subida de salarios, pero también las economías que la vida está imponiendo. Y yo creo que el teatro en ese sentido tiene que ser protegido. Una vez le preguntaron a Peter Brook, al gran Peter Brook, cuál era la posibilidad de salvar el teatro en el futuro, qué podía hacerse para salvar al teatro. Y él, después de pensar muy profundamente y hacer creer a la gente que iba a decir una frase muy extraordinaria, dijo: entradas más baratas. Mientras haya entradas baratas y el teatro sea accesible para los espectadores, habrá gente que pueda volver allí. Y ojalá, cuando regresemos a esa supuesta normalidad y podamos pasar, además, el trauma que significará ir sanando mental y espiritual y físicamente todo este periodo que ha sido muy difícil, haya obras que discutan también cómo vivimos en este periodo de tiempo, cómo nos repensamos en tantos seres humanos a lo largo de este instante en el cual hay gente que ha perdido seres queridos y no ha podido despedirlos debidamente. Hay personas y familias que han quedado distanciadas en puntos extremos del país y por largo tiempo no han podido comunicarse. Hay personas que no pueden viajar al extranjero o regresar a Cuba. O sea, son separaciones y distancias que definitivamente van a dejar una secuela espiritual que ojalá también quede reflejada en la obra de las personas que hacen arte en general, no solo teatro. Pero ojalá también de esa apetencia se siga alimentando nuestra escena y en la mente de quienes dirigen el teatro y lo ven como una estructura mayor, quede abierta siempre la posibilidad de reclamar al espectador, de hacerle sentir al espectador que es posible volver y que en efecto lo que ocurre en una sala teatral no puede ser definitivamente sustituido por cualquier otro tipo de comodidad mediática que te haga creer que eso que vemos es arte. Nada supera el ponerse delante de la jungla de Wilfredo Lang y verla en términos reales, por muy buena que sea la reproducción. Nada supera en la memoria de quien pudo haberlo visto a Alicia Alonso bailando Giselle. Eso queda en la memoria del espectador y se adhiere, si ese espectador tiene una determinada sensibilidad, a su espiritualidad de un modo que también lo identifica como persona y lo hace sentirse dueño de un determinado tesoro que puede compartir con otras personas a partir de su vivencia. Y en ese sentido es que también deberíamos abrir las puertas para decirle: lo que usted va a encontrar aquí va a ser sencillamente extraordinario. Por eso los espectáculos tienen que ser buenos, por eso el reclamo del espectador tiene que ser también entendido en términos de público, cuando le gusta o no le gusta una función, y esto es un debate en el cual entre todos creo que podemos salvar el teatro. No lo van a salvar solamente los teatristas, lo van a salvar los teatristas y sus espectadores.